Los del carril nocturno. No suelo contar esto, ni siquiera entre compañeros de ruta. Muchos no me creerían y otros preferirían no escuchar, por miedo a empezar a ver lo mismo. Pero llevo años manejando autobuses por las carreteras de México, siempre en los turnos de la noche. Cuando el mundo parece apagarse y la oscuridad lo engulle todo, ahí es donde ocurren las cosas que nadie menciona. Me llamo Felipe. Tengo 52 años, 30 de ellos los he pasado entre motores, asientos vacíos y carreteras interminables. Empecé con rutas cortas y con el tiempo me acostumbré a las de madrugada. Me gustaban. Nadie molestaba. El camino era mío. Pero desde hace unos años, algo cambió. No en la carretera, sino en lo que aparece en ella cuando la luna está alta y el silencio es total. Trabajo en una línea que conecta pueblos olvidados entre Sonora y Chihuahua. Hay tramos donde uno puede manejar 40 minutos sin ver una casa, una persona o siquiera una luz. En esas zonas es donde uno empieza a notar cosas raras. A veces no sabes si son alucinaciones por el cansancio o si de verdad están ahí. Todo comenzó hace unos 3 años. Era una noche fría de noviembre, con niebla baja y una sensación en el aire que no sabría explicar. El viaje iba tranquilo. Solo llevaba 4 pasajeros dormidos y me tocaba atravesar un tramo solitario entre Moctezuma y Guásabas. Siempre me aseguraba de tener café caliente en un termo y la radio encendida para no quedarme dormido. Pero, esa vez, algo hizo que bajara el volumen. Vi una figura caminando por el acotamiento derecho. A primera vista parecía un hombre con sombrero y chamarra gruesa, pero estaba descalzo y sus pies se hundían en el polvo como si no pesara nada. Pensé que era alguien desorientado, tal vez perdido. Reduje la velocidad un poco, no para detenerme, sino para observarlo mejor. No volteó. Solo seguía caminando con pasos muy lentos, como si llevara horas haciéndolo. Lo dejé atrás, sacudí la cabeza y seguí el camino. Pero esa fue la primera vez. Después de eso, empezaron a aparecer más. Mujeres con vestidos viejos, niños con mochilas rotas, ancianos encorvados, siempre caminando por el borde de la carretera, siempre de noche, en los tramos más desolados. Nunca vi sus rostros claramente. Pasaban por la luz del faro y desaparecían en la niebla. Me hacían dudar de mi cordura. Una noche llegué a ver a 3 personas caminando en fila, como si siguieran un camino invisible. La última era una mujer embarazada con un camisón manchado de algo oscuro. No levantó la cabeza. Ninguno lo hacía. Pregunté a otros choferes con cuidado, como tanteando el terreno. Unos se burlaron, otros callaron. Uno, un viejo llamado Ríos, me dijo mientras comía su sopa: «Tú también los viste, ¿verdad? Son los del carril nocturno. Están atrapados ahí entre el polvo y el silencio. Y no todos son lo que parecen». Ese comentario se me quedó clavado, no porque creyera en fantasmas o cosas así, sino por cómo lo dijo. Como si supiera de lo que hablaba, y aún así no quisiera hablar más. A partir de ahí, comencé a notar otros detalles. Cada vez que uno de ellos aparecía, la radio se llenaba de estática por unos segundos. El café sabía raro, y el motor sonaba distinto. No fallaba, pero vibraba como si algo invisible lo empujara. Una noche, cerca de un rancho abandonado entre Villa Hidalgo y Nácori Chico, vi algo que aún hoy me quita el sueño. Eran las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía. Ni un alma, ni un animal, ni viento. Todo en silencio. De repente vi a una mujer sentada a un lado del camino. No caminaba, estaba ahí, con la cabeza baja, el cabello cubriéndole la cara. Me detuve sin pensarlo. No porque quisiera ayudarla, sino porque algo en ella me hizo perder el control de mis decisiones. Abrí la puerta delantera y me quedé quieto. La mujer no se movió. Tomé la linterna que llevo en el panel y bajé con cuidado. El aire era más frío de lo normal. Cada paso que daba hacia ella me hacía sentir que algo estaba mal, muy mal. Cuando estuve a unos 5 metros, la luz reveló que su vestido estaba desgarrado, como si lo hubieran arrancado con violencia. Sus pies estaban sucios y los tobillos marcados por lo que parecían cuerdas. Su piel era pálida, como si llevara días muerta. Le hablé.
Nada. Avancé otro poco, y entonces levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras, vacías, profundas. Su boca se estiró en una sonrisa amplia, casi burlona, y se puso de pie con movimientos secos, como si sus huesos crujieran por dentro. Yo retrocedí de inmediato, tropecé con una piedra y caí de espaldas. La linterna se apagó al caer. En ese segundo de oscuridad total, escuché sus pasos. No eran normales. No pisaba el suelo, lo raspaba, como si no levantara los pies al andar. Un ruido lento, constante. Cuando encendí la linterna de nuevo, ya no estaba. Corrí al autobús, cerré la puerta con fuerza y puse el seguro. El motor encendió al primer intento, pero no me fui de inmediato. Algo me decía que aún estaba cerca. Al mirar por el espejo lateral la vi de nuevo, sentada en el mismo lugar con la cabeza baja. No dormí bien por semanas. Empecé a ver cosas en los espejos, reflejos que no correspondían a los pasajeros. En una ocasión, mientras el camión iba vacío, escuché una risa infantil que venía del asiento trasero. Me detuve. Inspeccioné todo el autobús con el alma en un hilo. No había nadie. Entonces, decidí cambiar de ruta. Le pedí al supervisor que me pusiera en una línea diferente, más urbana, con menos tramos rurales. Me miró raro, pero aceptó. Pasé un año sin volver a los caminos solitarios. Dormía mejor, me sentía más cuerdo. Hasta que una noche, hace 6 meses, me ofrecieron cubrir una ausencia en la vieja ruta. Lo pensé 2 veces, pero acepté. El dinero extra me hacía falta y pensé que quizás todo había sido fruto del estrés. Craso error. La carretera estaba igual. Polvorienta, sin alma, oscura. A mitad de trayecto, justo en un tramo donde el pavimento se ondula por las raíces de los árboles cercanos, algo pasó. El autobús se sacudió como si hubiera pasado por un bache enorme, pero no había nada. Ni piedra, ni animal. Nada. Detuve el vehículo y salí a revisar. Y ahí estaba ella otra vez. Sentada al lado del camino, la misma mujer sin ojos, no envejecida, no cambiada. Igual. Como si el tiempo no pasara para los que están en el carril nocturno. No me acerqué. Me subí, cerré la puerta y aceleré. Pero mientras lo hacía, vi algo que no vi antes. Decenas de figuras caminando por la orilla. Todas iguales a las que había visto en los últimos años. Calladas, fantasmales, inmutables. No hacían señas, no levantaban los brazos, solo caminaban. Desde entonces, he visto más. Me siguen, me observan. Ya no solo por la carretera. A veces los veo en el parabrisas cuando estoy lavando el autobús en la base, en el reflejo de los espejos del baño, en mis sueños, y cuando despierto, siento que no estoy solo. Me he acostumbrado a no mirar por el retrovisor de noche. He pegado papel negro sobre él. A veces escucho pasos detrás mientras conduzco, pero no volteo. Sé que hay algo ahí, que viene conmigo, que nunca bajó del todo. Muchos dicen que las carreteras mexicanas de noche son peligrosas por los asaltos o los animales sueltos. Yo digo que hay cosas peores, cosas que caminan eternamente sin rumbo, buscando algo o a alguien, y que si te detienes por ellas, puede que no regreses siendo el mismo. Ahora conduzco como si no los viera, aunque sé que están ahí, porque cada vez que paso por un tramo desolado, el motor tiembla, la radio zumba, y mis manos sudan aunque el clima sea frío. Y lo peor es que ya no solo me miran. Algunos han empezado a seguirme con la cabeza, como si me reconocieran, como si supieran mi nombre. El desvío. Me llamo Emiliano Duarte. Conduzco autobuses desde hace casi 30 años. Empecé joven, con apenas 22 cumplidos y un sueño simple: recorrer carreteras, sentir la libertad del asfalto y ganarme la vida honradamente. Pero en este oficio uno se topa con cosas que no siempre se pueden explicar. Y la historia que estoy por contar ocurrió en 1997, en una ruta que une San Luis Potosí con una zona rural de Zacatecas. En aquel tiempo no existía tanto control ni vigilancia, y los caminos secundarios eran menos seguros y más solitarios. Aquel turno nocturno marcó mi vida para siempre. Era una noche fresca de octubre. Me asignaron una unidad vieja,
modelo Dina de los 80, que ya tenía fama entre los compañeros de estar pesada, como decían algunos, que por dentro guardaba un aire raro, como de estar cargada de algo más que pasajeros. El viaje comenzaba a las 11 de la noche. Subieron apenas 12 personas, rostros apagados, algunos dormidos desde que ocuparon su asiento, otros mirando por la ventana como si el trayecto fuera más un castigo que una necesidad. Esa ruta solía pasar por varios pueblos mineros ya semiabandonados, con apenas faroles, oxidados y postes de luz muertos. Por eso los viajes eran siempre silenciosos, y el motor era casi el único sonido que nos acompañaba. Todo marchaba con normalidad hasta que, tras 2 horas de carretera, comenzó una llovizna ligera. El parabrisas limpiaba con un ritmo hipnótico. Ya conocía bien la ruta, la había hecho decenas de veces, pero esa noche, después de un pequeño cruce de terracería que solía ignorar, algo me pareció distinto. No vi el letrero verde que marcaba el próximo poblado. En su lugar, un poste metálico oxidado apuntaba hacia una curva cerrada. Frené suavemente. Me asomé un poco al camino. La lluvia había borrado las huellas de llantas. No se veía rastro de tránsito reciente. Dudé. Pero al mirar mi reloj me di cuenta de algo que me desconcertó. Marcaba la 1:10 a.m., aunque apenas hacía 15 minutos había revisado la hora, y eran las 12:45. Pensé que tal vez me había distraído, que tal vez el reloj fallaba. Seguí. Avancé por el desvío. El camino se volvió más estrecho, empedrado en partes, con una niebla espesa que comenzaba a cubrir los faros. Quise retroceder, pero maniobrar un autobús en ese tipo de curvas es difícil y riesgoso, así que decidí continuar hasta hallar una zona segura para girar. Fue entonces cuando lo noté. El camino ya no parecía parte de la ruta federal. No había señalamientos, ni postes, ni cercas de alambre como solían verse junto a los campos. Solo árboles retorcidos, ramas secas y una oscuridad que parecía pesar más que la misma noche. Encendí las luces internas del autobús para ver si alguien más notaba lo extraño del trayecto. La mayoría dormía. Solo un hombre en los últimos asientos estaba despierto, mirando fijamente hacia mí. No dijo nada. Solo mantuvo su mirada fija, con una expresión neutra. Entonces, al tomar una curva más cerrada, las luces del autobús parpadearon. Una especie de interferencia, como si algo afectara el sistema eléctrico. El tablero titiló, y sentí que el motor perdía potencia por segundos. Frené con cautela. Estábamos en un punto ciego. No había señal. Mi radio de comunicación con la central no emitía más que un zumbido leve. Apagué el motor. Pensé que era mejor esperar a que pasara la lluvia. Fue entonces cuando la vi. Una figura al borde del camino, parada, inmóvil. No se movía con la lluvia, no intentaba cubrirse. Solo estaba ahí, de pie, con lo que parecía ser una especie de vestido blanco sucio, largo, desgastado. Pensé que se trataba de alguna persona del campo, alguien extraviado. Pero al encender de nuevo los faros, ya no estaba. El corazón me dio un vuelco. No quise alarmar a nadie, pero el pasajero del fondo se levantó, caminó hacia mí sin decir una palabra y se sentó en el primer asiento. Me miró y dijo con una voz casi susurrante: «Este camino no es de ahora». Lo miré extrañado. Quise preguntar, pero su rostro tenía una serenidad extraña, como si supiera lo que iba a pasar. Me limité a encender de nuevo el motor, deseando volver a la carretera principal. Avancé con lentitud. La lluvia se había vuelto densa. El terreno comenzó a cambiar bajo las ruedas. Ya no era empedrado, sino tierra húmeda y lodosa. Las llantas comenzaron a resbalar. El volante se sentía tenso. Apenas podía controlar la dirección. A los pocos metros, el camino terminó abruptamente. Un claro rodeado de árboles retorcidos, con lo que parecía ser una estructura vieja al fondo, como una parada rural abandonada, cubierta de hiedra y maleza. Decidí bajar. Revisé con una linterna en mano el área, buscando una entrada alterna o un espacio para girar. El pasajero del fondo descendió también. Caminó unos pasos y se detuvo frente a un árbol grueso. Lo tocó con la mano, luego miró al cielo. Le pregunté si conocía ese lugar.
Me respondió con una frase que hasta hoy me persigue. Este lugar no debería estar aquí. No esta noche. Regresamos al autobús. Al subir, noté algo que me heló la sangre. La cantidad de pasajeros había cambiado. Conté 13. Tenía anotados 12. Revisé asiento por asiento. Algunos estaban dormidos, otros con los ojos abiertos pero fijos, como si no respiraran. El asiento número 5 estaba ocupado por una mujer que no había visto subir. Llevaba un sombrero negro y un abrigo de lana oscuro. Al pasar a su lado, la sentí helada, completamente estática. No parpadeaba. Al intentar tocarle el hombro, no respondió. Pero en ese instante, una ráfaga de viento sacudió el autobús, cerrando la puerta de golpe. El interior se tornó opresivo, con un olor húmedo, como a tierra recién removida. Encendí el motor con desesperación. El panel ya no respondía como antes. Los focos del techo titilaban. Decidí retroceder lentamente, guiándome por las marcas de lodo. Tomó más de 20 minutos salir del claro. Cuando por fin regresé al empedrado, sentí alivio. Seguía lloviendo, pero la densidad del ambiente era menor. A los pocos kilómetros un retén de policía apareció a lo lejos. Frené. El oficial, al ver el estado del autobús, ramas pegadas a los costados, lodo hasta el techo, me preguntó de dónde venía. Le respondí el nombre del camino que había tomado por error. Su rostro cambió. Me pidió que bajara. Caminamos unos metros hacia la patrulla. Me preguntó si había visto una caseta o una estructura antigua. Le dije que sí, que parecía una vieja parada rural. Me observó en silencio. Luego me dijo que esa zona estaba abandonada desde los años 70. Una epidemia de fiebre tifoidea obligó a evacuar a todo el poblado que había ahí. Nadie volvió. No quedó rastro de vida. Ni caminos, ni casas, nada. Todo fue sepultado por la vegetación con los años. Le mostré el asiento donde iba la mujer del sombrero. Ya no estaba. Conté a los pasajeros de nuevo. 12. Exactamente los que subieron. Nadie más. El resto del camino fue en silencio. Nadie dijo una sola palabra. Algunos parecían no haber notado nada. Otros solo miraban por la ventana con expresión ausente. Al llegar al destino, todos bajaron con normalidad, sin comentarios, sin preguntas. Revisé el interior del autobús. En el asiento número 5 encontré una tarjeta vieja, manchada por la humedad, con el nombre de una compañía de transporte que, según su diseño, había dejado de operar décadas atrás. Desde 1900, entonces no he vuelto a tomar esa ruta. Nadie ha sabido explicarme qué pasó realmente esa noche. La empresa nunca registró una queja o reporte de desvío. El GPS no marcó anomalías, pero sé lo que viví. Y sé que ese camino, esa gente, esa lluvia espesa, no eran de este tiempo. Desde esa noche, cada vez que manejo de noche, llevo conmigo una pequeña cruz de madera bendita colgada del retrovisor. No porque sea especialmente religioso, sino porque necesito algo que me recuerde que hay cosas allá afuera que no podemos entender. Cosas que siguen esperando, entre la niebla y la lluvia, a que alguien más se desvíe, aunque sea solo por error. Entre las curvas. Me llamo Fernando. Soy originario de Durango, pero desde hace más de 15 años trabajo como chofer de autobuses de pasajeros en una línea nacional. He recorrido casi todos los caminos de este país, desde los desiertos, del norte hasta los climas tropicales del sur, siempre guiando a decenas de personas que depositan su confianza en mí para llegar con vida a sus destinos. En este trabajo uno aprende a desconfiar del sueño, de los caminos demasiado solitarios y de las historias que los más viejos cuentan cuando cae la noche en alguna terminal. Yo era escéptico, lo fui por años, pero lo que viví en la carretera Federal 57, a la altura del tramo conocido como el Espinazo del Diablo, me cambió por completo. Fue en el año 2019. Me tocó cubrir una ruta nocturna desde Zacatecas hasta Saltillo, una ruta que ya conocía bien, pero que no por eso dejaba de ser peligrosa. Salí de la terminal a las 10:30 de la noche con un grupo de pasajeros tranquilo.
La mayoría dormía o escuchaba música con audífonos. Conduje sin problema las primeras horas. Pasamos por varios pueblos apagados, y como suele suceder, en esas horas, el silencio dentro del autobús se volvió una especie de compañía. Cuando pasaban de las 2 de la madrugada y ya nos acercábamos al tramo más retorcido del Espinazo, me comenzó a invadir el cansancio. Las curvas requerían atención total, y sabía que no podía darme el lujo de distraerme, así que decidí parar en una pequeña área de descanso improvisada que conocía bien. Era solo un ensanchamiento de tierra al lado de la carretera, con un poste de luz parpadeante y un contenedor de basura oxidado. Apagué el motor, me bajé y estiré las piernas. El aire era frío, seco, y solo se escuchaban los grillos y mis pasos sobre la grava. Después de unos minutos, me subí de nuevo, tomé una botella de café que traía en el compartimiento y retomé el camino. La carretera estaba completamente sola. La negrura lo cubría todo, y mis faros eran la única barrera entre la oscuridad y yo. A lo lejos, la silueta de los cerros parecía vigilarme. Todo era normal, hasta que comencé a sentir algo, no sabría decirlo, una especie de inquietud que no podía explicarme. Era como si, de pronto, algo invisible se hubiese subido al autobús sin que yo me diera cuenta. En una de las curvas más cerradas, justo antes de un barranco muy conocido por los accidentes, vi algo a la orilla del camino. Era una figura humana. Pensé que era alguien que había tenido una avería o un accidente, así que reduje la velocidad, pero conforme me acercaba, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La figura estaba quieta, de pie, mirando hacia el camino, pero sin hacer ninguna seña. Cuando estuve a unos metros, pude ver mejor. Era un hombre delgado, con ropa negra, empapado de lo que parecía barro o sangre. No podía estar seguro. Lo que me congeló fueron sus ojos, o mejor dicho, lo que había en el lugar donde deberían estar. Eran cuencas vacías, completamente negras. Su rostro tenía una expresión entre dolor y odio, y tenía una herida abierta en la frente, de la que salía un vapor blanquecino que se perdía en el aire helado. No pude frenar. No quise. Pasé junto a él como una exhalación, y miré por el retrovisor. No había nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me obligué a pensar que era una ilusión, una alucinación causada por el cansancio. Pero apenas unos kilómetros más adelante, lo volví a ver. Esta vez estaba en medio del carril, inmóvil, con la misma mirada vacía. Frené de golpe, pero no lo atropellé. Simplemente ya no estaba. El autobús se estremeció por la frenada. Nadie despertó. Ni un solo pasajero reaccionó. Ni siquiera se movieron en sus asientos. Era como si todos estuvieran profundamente dormidos o en otro plano. Eso me perturbó todavía más. Volví a ponerme en marcha, con las manos sudando sobre el volante. No dejaba de mirar por los espejos, esperando verlo otra vez. Sentía su presencia cerca. La carretera comenzaba a parecer interminable, como si diera vueltas sobre sí misma. A eso de las 3:15 llegamos a una recta muy larga. Era una zona en la que no había nada. Ni casas, ni postes, ni señal de celular. Lo único que cortaba la negrura eran mis faros y la franja blanca del asfalto. Fue ahí cuando el autobús comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon. El motor hizo un ruido extraño como si se ahogara, y el vehículo perdió velocidad. Me orillé con cuidado pensando que quizás se trataba de un problema con la batería. Apagué el motor, esperé unos segundos y al girar la llave, nada, ni un solo sonido. Y fue entonces que lo escuché. Un golpe. Seco. Provenía del compartimiento del equipaje, justo debajo de donde yo estaba sentado. Otro golpe. Y luego otro más. Como si alguien, o algo, estuviera dentro. Me armé de valor, tomé la linterna que siempre cargo conmigo y bajé del camión. El frío me dio de lleno en la cara. Caminé hasta la compuerta trasera y la abrí con las manos temblorosas. Solo había maletas. Todo en orden. Pero al cerrar, sentí que alguien me observaba desde la carretera. Giré la linterna, y ahí estaba. De pie, al otro lado del camino, inmóvil. Su herida en la frente goteaba ahora un líquido oscuro que parecía absorber la luz. Lo más perturbador es que a pesar de estar completamente estático,
Daba la sensación de que se acercaba, sin moverse. Era como si el espacio entre él y yo se acortara por voluntad de algo ajeno a las leyes físicas. No esperé a más. Corrí de vuelta a la cabina, encendí de nuevo el autobús. No me preguntes cómo. Y arranqué como un poseso. A medida que avanzaba, sentía su presencia detrás de mí. No lo veía, pero lo sentía. Y no estaba solo. Empecé a ver figuras al borde de la carretera. Algunas sentadas, otras caminando lentamente, todas con el mismo vacío en la mirada, algunas incluso con partes del cuerpo deformadas, como si hubieran muerto en accidentes. Era como si la carretera se hubiera llenado de almas atrapadas. No sé si los pasajeros seguían dormidos o si estaban en una especie de trance. Pero nadie se movió, nadie habló, nadie pareció notar lo que pasaba. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, divisamos las luces de Saltillo. El motor dejó de fallar. El tablero se estabilizó y el autobús volvió a su ritmo normal. Entré a la terminal como si nada. Bajé a los pasajeros y ninguno pareció haber notado algo fuera de lo común. Ni siquiera una sola queja, ni una mirada extraña. Solo bajaron, dieron las gracias y se fueron. Yo me quedé sentado al volante, en silencio, con los dedos entumecidos por el miedo. Cuando me bajé, sentí que mis piernas temblaban. Caminé hacia la parte trasera del camión para revisarlo todo. Al abrir la compuerta del motor, encontré algo que me heló aún más. Un trapo ensangrentado, con una mancha negruzca al centro. No tenía idea de cómo había llegado ahí. No pertenecía a ninguna de las herramientas que llevo. Lo arrojé lejos sin pensarlo. Esa noche no dormí. De hecho, me tomó varios días volver a tomar una ruta nocturna. Conté lo que me pasó a un par de colegas de confianza y, para mi sorpresa, no solo me creyeron, sino que también sabían de lo que hablaba. Uno de ellos me contó que esa zona había sido escenario de un accidente trágico hace años, en 1900, y el que un autobús se volcó en una de esas curvas, matando a todos a bordo. Desde entonces, decía, muchos habían visto al mismo hombre con la herida en la frente. Algunos incluso decían que, si te detenías demasiado tiempo, o si lo mirabas directo a los ojos, lo llevabas contigo, como una maldición. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar mirar por el retrovisor. No puedo evitar acelerar un poco más cuando cruzo esa parte, y aunque nunca volví a verlo, en más de una ocasión he sentido que hay alguien sentado en la última fila, incluso cuando conduzco con el autobús vacío. Porque hay cosas en estas carreteras que no quieren ser olvidadas. Cosas que caminan entre las curvas. Cosas que buscan a quien llevarse, para no seguir solos en la oscuridad. La última parada. Me llamo Ulises. Durante casi una década trabajé como conductor nocturno en una línea de autobuses que cubría rutas rurales entre Michoacán y Guerrero. Era un empleo monótono, a veces extenuante, pero bien pagado y solitario, justo como me gustaba. A esa hora no había tráfico, ni supervisores metiches, solo el motor, el camino y yo. Fue en 2012 cuando ocurrió lo que hasta hoy me persigue en sueños. A veces creo que sigo ahí, dentro de ese autobús maldito, recorriendo una carretera que nunca termina. Aquel día, me asignaron una unidad diferente. El autobús con el que trabajaba usualmente estaba en mantenimiento. No me molestó. A fin de cuentas, todos los vehículos eran iguales, o eso creí. Recuerdo que eran casi las 10 de la noche cuando salí del depósito en Apatzingán. El aire era húmedo, pegajoso, y las montañas recortaban el cielo como cuchillas. La ruta era sencilla, 145 kilómetros hacia Tecpan de Galeana, con solo 3 paradas en pueblos intermedios. Subieron 6 personas, un anciano, una señora con un niño dormido, 2 adolescentes y un hombre con cara de pocos amigos. Arranqué. El autobús vibró de forma extraña, como si el suelo debajo se hubiera hundido ligeramente. No le di importancia. Los caminos de esa zona siempre han sido complicados. Fue durante el segundo tramo, pasando una zona de curvas cerradas llamada El Columpio, cuando todo comenzó a sentirse distinto. El aire dentro del autobús se volvió pesado. Era como si costara trabajo respirar.
Miré por el espejo y noté que las luces internas parpadeaban. Pensé en reportarlo, pero no había señal, así que seguí. Unos minutos después, el niño que dormía con su madre se despertó llorando. El llanto era agudo, punzante. La mujer intentaba calmarlo, pero el pequeño insistía en señalar el pasillo. Ahí está, gritaba. No veía nada. Nadie más reaccionaba. Continué conduciendo. Me tranquilicé pensando que era la típica imaginación infantil. Pero el niño no dejó de llorar hasta que la madre decidió bajar en una parada que no estaba programada. Era un pueblo diminuto, apenas una sombra entre la oscuridad. Seguí la ruta. El hombre mal encarado bajó en la siguiente parada. Solo quedaban 3 personas. O eso pensaba. Fue casi a media hora de la última parada que sentí algo extraño. Miré por el retrovisor. En la última fila, del lado izquierdo, había una silueta que no recordaba haber visto. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro y parecía mirar hacia la ventana. Me erguí, me aseguré de que no se hubiera subido en alguna parada sin que me diera cuenta, pero no recordaba haberla visto. «Buenas noches», dije, con la garganta seca. No hubo respuesta. No insistí. Llegué al último pueblo. Las otras 2 personas descendieron. Le pregunté a la mujer si también bajaría ahí. No se movió. Detuve el motor, caminé hasta la parte trasera y me sorprendí al no encontrar a nadie. El asiento estaba vacío. Regresé al volante sintiendo un nudo en el estómago. Encendí el motor, listo para volver al depósito, cuando escuché el crujido del piso del autobús. Era como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Me giré de inmediato. Otra vez. Nada. Pero el espejo retrovisor temblaba. Y lo más perturbador, el aire olía a sangre. Intenté convencerme de que era el cansancio, que tal vez no había comido bien, o que el estrés me estaba afectando. Pero algo dentro de mí sabía que había algo más. Mientras regresaba, la niebla se volvió espesa. Apenas podía ver a 5 metros al frente. Disminuí la velocidad. En medio de esa neblina, vi una silueta en el camino. Frené en seco. Era una mujer, embarazada, vestida con una bata blanca, caminaba lentamente hacia el autobús. No sé por qué abrí la puerta. Se detuvo en la entrada. No subió. Solo levantó la cabeza y me miró. Tenía el rostro destrozado, como si hubiera golpeado algo a gran velocidad. La sangre goteaba desde su frente hasta el suelo. Parpadeé y ya no estaba. Cerré la puerta, me persigné y aceleré como si algo me persiguiera. Llegué al garaje temblando. Dejé el autobús en su sitio y me dirigí al cuarto de limpieza. Nadie me esperaba. Era extraño. Siempre había al menos un supervisor a esa hora. Empecé a limpiar el interior. Cuando llegué al fondo, el trapo se me cayó. Sobre uno de los asientos había marcas de dedos ensangrentados, recién hechas. Me acerqué lentamente sin atreverme a tocar nada. Me incliné para inspeccionar más de cerca, y fue entonces cuando lo escuché. Un quejido, débil, desde el baño del autobús. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Toqué. Nada. La empujé lentamente. Vacío. Pero el olor a sangre y placenta era insoportable. Me cubrí la nariz y salí de ahí. No me atreví a decir nada. Terminé de limpiar como pude. Vomité detrás de los talleres y firmé mi salida sin mencionar nada. Durante las semanas siguientes nadie quiso manejar ese autobús. Algunos decían que se apagaba solo. Otros que veían una figura sentada al fondo, aunque estuviera vacío. Un compañero se desmayó al ver un charco de sangre que desapareció segundos después. Una noche, el supervisor me pidió que llevara el autobús a una revisión en Morelia. Iba solo. A mitad del trayecto, la radio comenzó a emitir un ruido extraño, como estática mezclada con un llanto infantil. Me detuve en una gasolinera abandonada y apagué todo. No fue hasta que volví al asiento que lo vi. En el parabrisas había una mano pequeña, como de recién nacido, marcada con sangre. Desapareció cuando encendí el motor. Ya no pude más. Le dije al supervisor que no pensaba volver a subir a esa unidad. Me cambiaron de ruta, pero el rumor se esparció.
El autobús seguía apareciendo en los horarios nocturnos aunque nadie lo pedía. Lo usaban solo cuando no quedaba de otra. Una madrugada, uno de los mecánicos del taller murió. Lo encontraron en el asiento del conductor, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible. No tenía heridas visibles. El médico forense dijo que fue un paro cardíaco. El autobús fue retirado, pero unos meses después lo pintaron y lo vendieron como transporte escolar. El color verde chillón apenas ocultaba las cicatrices que llevaba en su estructura. La última vez que supe de él fue por un excompañero. Me llamó desde Veracruz. Me dijo que había visto al autobús en una carretera secundaria estacionado en la orilla con las luces encendidas. Nadie dentro, nadie afuera. Esa misma noche, se reportó el hallazgo de una mujer embarazada muerta en un campo cercano. Ya no trabajo conduciendo. Vivo tranquilo, en otro estado, con una familia que no sabe nada de esta historia. Pero a veces, cuando salgo, tarde del trabajo, me parece ver las luces de ese autobús acercándose desde la distancia, y juro por mi vida que puedo escuchar el llanto de un niño dentro. Pasajero 47. Me llamo León, y desde hace 16 años conduzco autobuses de línea por el Golfo. He visto puestos de control improvisados, animales que cruzan la carretera como fantasmas, y pasajeros que suben sin boleto para bajar en rancherías invisibles. Pero nada me preparó para la noche en que aprendí que un asiento vacío puede pesar más que todo el diésel del tanque. Era 2021, temporada de lluvias, y llevaba la ruta Tuxtla-Gutiérrez, Villahermosa en un Irizar gastado, al que solo la radio y los frenos le seguían siendo fieles. Salimos con puntualidad a las 22:45. 46 boletos sellados, ni uno más ni uno menos. A esa hora la autopista luce interminable, charcos que duplican los faros, tramos rectos donde el asfalto desaparece bajo una niebla rastrera que se alza de los manglares. Al volante aprendí que el sueño no llega de golpe, gotea por la nuca y se acumula en los párpados como humedad vieja. Después de 5 horas el café instantáneo ya no engañaba a mi cuerpo. A las 2:57 decidí detenerme en una zona de servicio abandonada a la altura del antiguo entronque a Tecpatán. Todavía quedan baños de bloc y un mini mercado con la fachada resquebrajada, suficiente para estirar las piernas y vaciar vejigas, desesperadas. Abrí puertas, encendí la luz interior y conté. 39 descendieron primero, luego otros 5. 44. Los últimos 2 se quedaron dormidos en la penúltima fila, roncando al compás del motor en ralentí. Por costumbre bajé también. La noche olía a tierra mojada, a follaje fermentado. La tormenta había pasado, pero las nubes seguían cerradas sobre una luna sin filo. Caminé hasta el baño de caballeros, lluvia filtrada por el techo. Mientras regresaba, me sobresaltó un chirriar leve. El aire acondicionado encendido sin mi mano. Maldito ventilador, pensé. Subí y aguardé a que la gente volviera. Los conté al paso por la puerta. 40, 41, 46. Cerré. Ya en marcha quemé, embragué, enderecé la unidad y aventé el diésel por la pendiente. Quería llegar a Villahermosa antes de las 6 para entregar la unidad sin recargo. Sin embargo, al tomar la primera curva advertí algo imposible. El monitor interno marcaba 47 asientos ocupados. Parpadeé, convencido de que el sensor fallaba. Desbloqueé el cinturón, eché un vistazo rápido a los espejos y ahí lo vi reflejado sobre la penumbra de mi pasillo. Un hombre mayor en el asiento 12B, donde antes dormía un estudiante. Llevaba chaqueta azul marino con botones dorados, barbacana apenas recortada y la mirada hundida, como si observara algo detrás de mi nuca. Las luces interiores estaban tenues. Aún así, alcancé a notar que sus botas chorreaban agua que se escurría hasta la alfombra. Fijé los ojos en la carretera para no perder el control. Respiré y repetí mentalmente el número. 47. Traté de convencerme de que habría contado mal, de que un polizón había subido cuando no miraba. Pero el zumbido eléctrico del tablero comenzó a fallar apenas lo pensé. Las agujas descendieron,
El odómetro osciló, y todas las luces testigo parpadearon al mismo compás que una estática breve en la radio. Avanzamos 20 kilómetros. El cansancio ya me punzaba, aunque el aire dentro de la cabina se había vuelto tan frío que soplaba vaho por los labios. Revisé el retrovisor. El asiento 12B estaba vacío, pero un charco oscuro relucía sobre la tela. Se extendía despacio, igual que un derrame de aceite, y despedía un vaho salobre que me recordó la playa, no la selva. Mis nudillos se tensaron en el volante. Quise radiocomunicar con base, reportar la falla eléctrica, pero la frecuencia murió entre chasquidos, que sonaban a olas rompiendo. Aceleré más. El velocímetro brincaba, pero la máquina respondía. Para entonces varios pasajeros tiritaban debajo de cobijas raídas. Uno de ellos tosió. Otro se quejó de un olor a moho, y la calefacción siguió girando aire glacial, sin que yo la hubiera activado. 3:30. Frente a mí apareció el puente sobre el río Usumacinta. El caudal había crecido y cubría los pilares inferiores. La carretera estaba libre, salvo por una niebla pegajosa que lamía el parabrisas. Al entrar al tramo, un destello crudo iluminó toda la cabina. Relámpago sin trueno. Durante ese segundo, lo vi nítido, de pie en medio del pasillo, sosteniéndose del respaldo como si el autobús fuera un barco. Sus botas seguían chorreando y sus ojos, terriblemente húmedos, reflejaban las luces del marcador digital. Quise frenar, pero la máquina siguió rodando sola, mientras mi pie hundía un pedal que se sentía tan blando como barro. Cuando la luz volvió a su tono normal, él ya no estaba. En su lugar permanecía una línea de agua que avanzaba hacia la puerta delantera, dejando charcos simétricos como huellas. El parabrisas crujió desde los bordes, y la radio estalló en un golpe agudo, como si alguien hubiese soplado dentro de un caracol. Me mordí el labio para no gritar. Tenía que llegar. Las 4:05 salimos del puente. Frente a nosotros la carretera se bifurca. Un carril sigue a Villahermosa. El otro baja a una colonia pesquera llamada El Alacrán. El GPS perdió señal justo allí, y el tablero se apagó del todo. Solo quedaba la luz mortecina de mis faros, empapando esa niebla que parecía moverse a contrasentido. Reduje a segunda, dejé que el autobús se deslizara y recé porque ningún camión viniera de frente. Sentí el peso de 46 cuerpos temerosos detrás de mí, y de uno más, que ya no sabía dónde estaba. El coche derivó lentamente hacia el carril equivocado. Giré el volante izquierda. Nada. 2 vueltas y no respondía. Entonces, sobre la línea amarilla, distinguí la silueta inconfundible del hombre de la chaqueta. Esta vez se hallaba fuera, sobre la banqueta, estático, la mirada clavada en la puerta, una mano levantada en un gesto marinero que pide abordaje. No podría describir cuán espesa era la humedad a su alrededor. Parecía arrastrar una borrasca personal. Pasé junto a él a menos de 1 metro, y el espejo retrovisor lo atravesó sin desplazar su figura. Cuando miré por última vez, seguía, allí, perfectamente erguido, rodeado de lluvia que solo caía sobre él. Apenas crucé la curva, el tablero resucitó con un zumbido fuerte. Las luces interiores se encendieron, y un soplo tibio emergió de los ductos como si la calefacción acabara de vencer al invierno. Frené al costado antes de que el temblor en mis manos me hiciera volcar la unidad. Entonces lo comprobé. 46 rostros atónitos y despiertos me observaban. Ninguno ocupaba 12B, y el charco se había esfumado, dejando la tapicería seca, pero una línea de sal blanca dibujaba un contorno humano sobre la tela, como cuando el agua de mar se evapora y deja cristales. Llegamos a Villahermosa a las 5:47. El supervisor subió, revisó mi bitácora y contó pasajeros. 46, perfecto. Firmó sin mirar mi cara sudada. La lista electrónica, sin embargo, marcaba 47 abordajes. Eso constó en la impresión térmica. Le mostré el asiento de la sal, pero él se encogió de hombros. Debe de haber cargado costales o hieleras, haz que lo limpian. Con los primeros rayos del sol observé el bus desde fuera. La chapa de la puerta llevaba pequeños arañazos.
alineados como si alguien hubiese intentado rascar por dentro con uñas débiles. La empresa retiró la unidad 3 semanas después, alegando fallos eléctricos. Yo pedí cambio de ruta y ahora solo conduzco al amanecer, nunca de madrugada. Aún así, cada vez que atravieso un tramo cubierto de neblina, vuelvo a ver, en la periferia del espejo, la chaqueta azul marino y los botones dorados. A escuchar, en la radio muda, un ronco oleaje que no pertenece a ningún río de Chiapas ni de Tabasco. Sé que algún día lo encontraré otra vez, quizá detenido en la orilla, esperando que abra la puerta para ocupar un asiento que no figura en los planos del fabricante. Cuando ese momento llegue, solo espero tener la voluntad de mantener el volante firme, porque ya aprendí que hay pasajeros que no necesitan boleto, ni ruta, ni destino. Tan solo buscan un conductor demasiado cansado para llevarlos a su última escala. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.